Bueno, y siguen los movimientos, siguen las aristas, porque a raíz del eventual vínculo entre el abogado Luis Hermosilla y el ex fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, el gobierno sostuvo que son antecedentes que se deberán investigar. Y es también lo que ha dicho el Ministerio Público, y los detalles los trae Valentina Nieto. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Mati, muy buenas tardes. Bueno, ayer ya lo habíamos conversado, sí, ¿no?, con esta revelación que hace CIPER, y en donde se habla de este vínculo, este contacto que habría sostenido el ex fiscal Manuel Guerra con Luis Hermosilla, esto en el marco del caso Penta, pero también han habido antecedentes que se han revelado a través de la prensa y en donde se apunta a comunicaciones por otros casos también con el abogado Luis Hermosilla por parte de este ex persecutor. Por ejemplo, se habla de que él se habría comunicado con Luis Hermosilla después de haber salido de la Fiscalía Metropolitana Oriente para ayudar, y así se habría planteado, a Luis Hermosilla en la causa que estaba investigando al exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, una causa que, recordemos, además también se ha vinculado a esta red, ¿no?, de Luis Hermosilla, producto de la información que se le entregó por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, también a el ex abogado, al abogado más bien, en el marco de la investigación. Por lo tanto, acá hay un antecedente que también se pone sobre la mesa. En este caso en particular, lo que se dice es que el ex fiscal Guerra lo que habría hecho es contactar a Luis Hermosilla para decirle que lo podía ayudar a encontrar una sala, refiriéndose a las salas de la Corte de Apelaciones, que fuera más favorable para discutir lo que era la medida cautelar que en ese entonces tenía el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que en ese caso era una prisión preventiva, y lo que apuntaba la defensa era un arresto domiciliario total o nocturno, cosa que finalmente le fue bien, logró. Por lo tanto, ahí se habla también de una gestión, si bien ahí ya Manuel Guerra no era persecutor al interior de la Fiscalía Metropolitana Oriente, sí habría habido una gestión por parte de este ex persecutor para favorecer finalmente también a el abogado Luis Hermosilla y las causas que él estaba llevando dentro de su estudio jurídico. Hoy volvían a hablar desde el gobierno a propósito de esto, antecedentes que todavía están siendo indagados, ¿no?, porque desde la Fiscalía todavía ni siquiera han confirmado la apertura de una causa penal en contra del ex fiscal Manuel Guerra. Bueno, porque anteriormente también sí, se habían comunicado por el caso Penta. También se había comunicado por el caso Penta, pero claro, ahora lo que están haciendo es indagar todos los mensajes que podrían haber habido en estas miles de páginas que tiene el celular de Luis Hermosilla, de estos mensajes, y en donde se habla con un sinnúmero de personas, y ahora también salpica bien digo, Mira, al ex fiscal Guerra. En este caso, en el de Penta, esto es una información que publicó CIPER, que ha hecho un trabajo tremendo en este caso, y dice en uno de los diálogos, estaba en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. Sí. Se refieren a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del presidente. Claro, porque se tenía información por parte de Luis Hermosilla de que se iba precisamente llamar a declarar a Andrés Chadwick, esto por un contrato que sustrajo precisamente una sociedad del expresidente Sebastián Piñera con Penta en el año 2009, y en donde se presumía que podía haber algún tipo también de financiamiento irregular. Recordemos, y tú ayer también lo hablaste con el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, ¿no?, que él también confirma que recibió de hecho una llamada de Luis Hermosilla, una comunicación consultándole algo muy similar, de si se iba a llamar a declarar a Andrés Chadwick o a otras personas cercanas al núcleo del expresidente Sebastián Piñera, y él lo que decía es que le dijo que no podía adelantarle ningún tipo de diligencia porque era una investigación que estaba en curso y también tenía carácter de reservado. Claro, me trató de tirar lengua, dijo Sabas Chaguán el día de ayer, y él, claro, puso ahí cerró la puerta de inmediato. Y ahí entonces empiezan también a ver en otro código las acciones de Manuel Guerra como fiscal, porque recordemos que eliminó algunos delitos en reconfiguración de, por ejemplo, el caso del cohecho en Penta contra Carlos
Lavín y Delano, sí. Y el caso de, digamos, el sujeto que recibe, que es Juan Pablo Wagner. Sí. Ahí eliminó antecedentes y eso sí que es una falta. Sí, también lo hablabas ayer, de hecho, con el exfiscal Sabas Chaguán a propósito de esto. Eso sí se enmarca dentro de algo distinto a lo que es la investigación por Luis Hermosilla. Hay que separar de alguna manera las aguas, porque eso tiene que ver con la acción que él tuvo bajo el caso Penta, pero acá lo que se indagaría eventualmente son los chats. Son los chats, las comunicaciones que él tuvo o habría tenido con el abogado, y si es que esto impactó. Por eso te digo que a la luz de todo esto se empiezan a ver de forma distinta las acciones que fueron cuestionadas. Y ahí en su está el momento. punto donde uno podría decir esas fueron acciones que estaban basadas en algún tipo de análisis técnico, ¿no? De una decisión que toma la Fiscalía porque no estaban los antecedentes para poder acreditar, por ejemplo, el delito de cohecho, y por eso era necesario reformalizar, o bien era porque se le había pedido algún tipo de favor político a el ex persecutor para reconfigurar estos ilícitos. Escuchemos parte de lo que han dicho los ministros durante esta jornada, ¿no? Lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá. También vamos a estar revisando en un ratito más lo que dijo el ministro, de Justicia, Luis Cordero. Van a salir muchos antecedentes en esta causa, ya han salido muchos, van a seguir saliendo. Todos ellos se deben investigar, pero no es bueno que estemos sacando conclusiones anticipadamente, por eso hay una investigación. Todas estas informaciones son preocupantes por los actores que salen nombrados, que son todas personas que tienen responsabilidades importantes, muchas de ellas ligadas al sistema, digamos, que imparte justicia, pero son procesos en investigación. Entonces, dejemos que hagan su trabajo los fiscales, los jueces, y lleguen a una conclusión. Bueno, ahí las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá. En resumen, ella, claro, decía que esto se tiene que indagar, sobre todo entendiendo que podría haber algún tipo de interferencia por parte de un tercero en causas en las que, por ejemplo, y lo decíamos ayer, él tampoco era interviniente como lo era en el caso Penta. Por eso también hay una gravedad importante en entender si es que hubo o no algún tipo de entrega de información de carácter reservada. Lo cierto es que han habido también reacciones por parte de intervinientes de causas emblemáticas de Manuel Guerra, y en donde también dicen, hace sentido lo que decíamos antes, el actuar quizás del ex fiscal en determinadas causas emblemáticas, en donde se optó por el sobreseimiento, en donde se optó por salidas alternativas, poder reformalizar por delitos que fueran menos graves, y que dicen ellos se va a tener que esclarecer por parte del Ministerio Público si esas decisiones que él tomó en varias causas, como por ejemplo fue el caso Dominga, el caso Exalmar, también el caso Penta, tenían algún tipo de sustento de carácter técnico, o si bien respondía a algún tipo de favor con los intervinientes. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, también durante esta jornada. Todas esas comunicaciones están en el contexto de a lo que yo me he referido. Primero, que afectan la credibilidad del sistema de justicia. Segundo, que dan cuenta de comunicaciones impropias. Y vuelvo a insistir, creo que es extremadamente relevante que todos entendamos que aunque en esas comunicaciones no existan delitos, comunicaciones en que se mantienen relaciones de amistad manifiesta entre personas que cumplen roles institucionales distintos en el sistema de justicia, compartiendo información de causas, afecta la credibilidad del sistema de justicia. Eso es lo grave de este caso, más allá de los delitos. Los delitos son muy graves, pero creo que es conveniente no perder de perspectiva ese asunto. Y ahí hay un punto importante, Mati, porque claro, una cosa son los delitos, que eso va a tener que ser indagado sin duda, pero esto socava, y lo han dicho así las autoridades, la credibilidad que tiene el sistema de justicia en general. Y por eso también es tan importante este tipo de casos, y que se pueda esclarecer efectivamente si es que hubo algún tipo de repercusión en las acciones que pudo haber tenido, por ejemplo, Luis Hermosilla u otros. Pero es que mira lo grave, preparar una sala, conseguirte una sala favorable. Sí. O sí, sea, es grave porque finalmente estás interviniendo directamente. Hubo una intervención que tuvo una consecuencia, que es que no estuvo en prisión preventiva, sino que se tuvo arresto domiciliario, porque además fue una decisión unánime de la Corte de Apelaciones. Sí, en la sala de la Corte sala de la Corte de Apelaciones en esa ocasión, de hecho, sí, no tuvo ningún reparo. Fue unánime para poder entonces rebajar la medida cautelar y ya que no quedara en prisión preventiva. Por lo tanto, es complejo. ¿Quién tiene esa posibilidad? Nadie. Nadie. O sea, y además, no se
debe, es indebido, absolutamente. Y además, pero además hay gente que puede. Considerando que él no tenía, Manuel Guerra en ese caso, no tenía ningún tipo de interferencia en esa investigación, no tenía ningún rol, digamos, más que interferencia. Él no era ni abogado de la causa, ni tampoco en ese entonces era persecutor como para poder haber tenido algún tipo de acción dentro de, si hubiese sido persecutor habría sido quizás aún más grave, porque en realidad estaría abogando por dejar a una persona que tenía una medida cautelar decretada por un tribunal con una medida muchísimo más baja. Por lo tanto, ahí también va a tener que ser esclarecido por parte del Ministerio Público y vamos a estar atentos también a si habrá algún tipo de apertura de alguna causa formal en contra del exfiscal Manuel Guerra en este caso. No sé si lo sabremos porque acuérdate que ayer dijo la vocero que era reservado. Pero se filtran las cosas a veces, pero claro, claro, se ha dicho que no se va a dar antecedentes formales, pero eventualmente se sabrá si es que se abrió una investigación. Valentina Nieto, muchísimas gracias por toda la información y el reporte.